You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Well, here it's fine if you got the time and the chance to get yourself in. And here it's time almost every night. But now I might. Bueno, y vamos a hablar un poco con Álvaro Gast, el cual nos va a profundizar un poco sobre el tema de la ganadería. Pero antes de entrar a tocar ciertos aspectos, yo quiero, Álvaro, que le contemos a los televidentes cómo fue ese proceso tuyo para ingresar a la ganadería. Bueno, Carlitos, mire, mi papá era amansador de bestias, vivíamos en Charalá. Entonces yo desde los 10 años ya estaba montando a caballo porque le tenía que amadrinar las bestias, las que estaba amansando a mi papá. Ahí me nació la venita y me picó lo que era el campo. Y yo no he salido de los 10 años, no he salido del campo. Hice estudios agropecuarios en Ibagué, duré 10 años en Ibagué. Solamente me salí de la ganadería para jugar fútbol por allá en el 1960, 1961, pero de resto no me salió la ganadería. Entonces, para mí, la ganadería ha sido como un hobby y una distracción, pero lógicamente buscándole rentabilidad dentro de la distracción. Ya cuando hicimos la primaria y estábamos entonces en el Socorro, un centro ganadero de alto nivel en ese tiempo, estaba una finca de don Enrique Gas, que se llamaba Junín, ahí a la orilla del río Suárez. En esa finca nos hicieron en el corredor de la casa por fuera, a los primos, que éramos 4, nos hicieron una pieza para que el mayordomo, cuando a las 3 de la mañana levantara el ordeño, entonces nos teníamos que... Porque si no, ¿quién se aguantaba a don Enrique a la hora de ayuno regañándonos porque no existimos al ordeño? El oficio en el ordeño nosotros éramos muy felices, era sacar los terneros, mamantearlos y entregárselos al ordeñador para que ellos lo ordeñaran. Ahí nos criamos. Después yo salí, como hice estudios agropecuarios, entonces entré a trabajar con el Instituto de Fomento Tabacalero aquí en la zona de Bucaramanga. Del Instituto de Tabacalero pasé a ICA. Y en el ICA también estuve en los programas de extensión, todo ligado al campo, del campo. Estando en el ICA, el doctor Pacho Serrano me llevó para la empresa y necesitamos fundar. Él tenía en la cabeza una persona muy inteligente, muy ágil, pensador, muy valioso, un hombre muy valioso. Entonces dijo: Álvaro, vamos a formar una empresa avícola. Vamos a formar una empresa avícola y usted es el gallo, y usted nos va a ayudar. Bueno, con él trabajé 24 años, formamos y hoy entramos a 2 cuadras de la alcaldía de Bucaramanga, matábamos nosotros 200 pollos al día. Ya lo último, cuando me alistamos, estamos matando 60.000 pollos diarios. Entonces, todo fue ligado al campo. No me salió del campo y en el campo me iré a morir porque es mi vida y la parte sentimental mía. Entonces ya después del doctor Pacho, cuando me retiré, ya me fui, compré una finca y compré 2 más. Y entonces en eso he estado y mi familia hemos vivido de la ganadería. Como digo, la ganadería, Carlos, no es una ganadería porque usted, por ejemplo, una persona que vende repuestos puede ganarse el 20, el 30%. En la ganadería difícilmente usted, así se apura, la apura es muy costosa, es casi un hobby. Pero la ganadería generalmente está entre el 3 y el 5%, ¿no? Y eso que ya nos estamos tomando la seriedad de la tecnificación, ¿no? Pero ya está entrando a Colombia con todo lo que es la tecnología y los círculos de calidad y todo lo que se ha hecho en ganadería se ha crecido.
Colombia ha crecido en ganadería, no solamente en número, sino en calidad. Sino en calidad. Ahoritica, ya por ejemplo en Colombia llegó el momento en que hay 20 países pidiendo ganado de Colombia, pero para exportar ganado necesitamos cumplir unas normas sanitarias, unas normas de manejo, que estamos en ese carril, en esa carrilera estamos bregando a cumplir las normas que nos exige el gobierno para poder exportar. Ahorita está saliendo ganado para el Líbano, para Rusia, para Irak, entonces está saliendo ganado. Entonces ya estamos buscando, vemos que la ganadería quiere coger o no. Lógicamente hay muchos parámetros que todos los conocemos en Colombia en que son difíciles, ustedes saben, la seguridad en los campos, todo eso nos ha limitado porque uno no puede estarse todos los días en la finca porque de golpe pasa algo, de golpe lo secuestran o cualquier... Eso es un momento difícil, pero como todos los países tienen problemas, ¿no? Los Estados Unidos tiene sus problemas grandes en esos huracanes que no Cada tiene, uno tiene sus aspectos sí, que afectan, sí, señor. sí. Entonces esos son parámetros, pero hay que vencerlos. Perdón, Álvaro. Según lo que tú nos estabas diciendo, es muy importante aclararle a los televidentes que un ganadero puede llegar a tener un capital muy grande en el ganado o solo en la tierra que puede tener. A ver, esos son como dos aspectos. Sí. La tierra un aspecto y el ganado otro aspecto. Eso es lo que yo le digo a la ganadería, el 4, del 3 al 5%, ese es en el ganado. Pero como esas fincas, casi todas, porque Colombia fue rural mucho tiempo, ahora ya es el contrario, ahora es urbano y el rural es muy poco. Entonces, eso ha sido un problemita que nos ha trancado un poco, ¿no? Nos ha trancado un poco en la ganadería, pero bueno, ahí vamos y estaremos ahí, como dice, al pie del tren. Ok, sí señor, pero entonces así para concluir esa pregunta que yo te estaba haciendo, ¿podemos deducir que un ganadero puede llegar a tener sus buenos recursos solo teniendo ganado o sus recursos es en la tierra donde está el ganado? No, bueno, entonces el ganado es un aspecto y la tierra es otro aspecto. Entonces la plata se ve, la rentabilidad se ve cuando uno vende la finca, pero como generalmente si yo soy ganadero, generalmente 1 o 2 hijos salen ganaderos, ¿no? Los otros serán médicos, los otros serán... Negocio de herencia. Sí, es un negocio de herencia, pero ahí es donde se ve la utilidad, porque generalmente son fincas que vienen de tradición y por herencias, y entonces esas fincas en ese tiempo eran a 2 millones de hectáreas y hoy son a 15, a 10 millones de hectáreas. Ahí es cuando uno ve y entiende que la tierra, la valorización de la tierra es un renglón aparte del ganado. Así está trabajando uno con el ganado en esa tierra. Pero el ganado en sí, como ganado, está entre el 3 y el 5% de la inversión. Además que nosotros pues sabemos que debe haber un cierto espacio entre la tierra para tener una cierta cantidad de ganado, ¿no? Entonces pues a mayor cantidad de ganado, pues mayor espacio de tierra se debe tener, entonces un mayor costo, mayor inversión. Sí, eso ya estamos ahí, esa es una parte de la tecnología que tenemos que entrar, porque generalmente en Colombia actualmente hay, y es difícil, 3 reses por hectárea, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que llegar con la división de potreros, con el silvopastoreo, que es la sombra, los árboles, tener un ambiente amable, vivir entre los árboles, que siempre sea fresco, que un ganado se sienta contento. Entonces tenemos que llegar a eso, ¿no? A llegar a ese punto. Pero yo creo que la ganadería va a tener su futuro si el gobierno nos ayuda y nos da los medios y nos da la seguridad y eso, seguramente la ganadería va a seguir y continúa, ¿no? Y vamos a buscar ya no 3 por hectárea, sino 6, por ejemplo. En Canaima generalmente se tienen 5 o 6 por hectárea. Claro, es una finca pequeña, fácil de manejar, potreros pequeños, está cerca de la casa de uno, aquí viene uno todos los días. Entonces, eso es una finca que ya está en 5 por hectárea, ¿no? Y ya con la pollinaza se abonan los potreros, claro. Entonces ya cuando se abonan los potreros, mire, por ejemplo, Lebrija, le hablo de Lebrija, como es la historia de Lebrija. Lebrija, en el año 60, porque yo trabajé con el tabacalero, Lebrija era prácticamente un desierto.
era unos suelos ácidos y como dijo un gringo que trajimos, dijo, mire, síganos haciendo adobe que no, esto no sirve para más. Hoy hay fincas con 4 millones de aves, 4 millones de gallinas, bueno, hay 4 millones de gallinas y ya es otro. ¿Cómo se consiguió? Todo lo que usted vea verde en Lebrija es porque lleva un abono de pollo o de gallina. Pues llámese pollinaza, llámese gallinaza. Pero eso queda con esos abonos, desde que usted le riegue y eso, entonces, porque la pollinaza o la gallinaza no solamente es abono orgánico, sino es un mejorador de los aspectos físicos de un suelo arcilloso que es para hacer adobe. La pollinaza, y si usted la revuelve y la integra con el suelo, ese viene poroso y se vuelve, pasa de arcilloso, de hacer adobe, pasa a poroso, y entonces el agua entra y el aire entra y ya se forma un suelo de 20-25, que es el suelo que, por ejemplo, lo consigue usted ya con 20-25, hecho con el abono de ganado y el abono de los pollos en la Mesa de los Santos, donde el doctor Galvis, ¿no?, que ya hizo el suelo, porque esos eran suelos ácidos. Y hoy entramos con unos suelos aquí de 3.5, 4 de pH y los tenemos en 6.5, o sea, que es un factor muy razonable para lo agropecuario, ¿no? Así, ahí en ese parámetro se consiguen los mejores rendimientos, ¿no? Ok, pues muy buen dato ese. No sabía que los suelos también se podían manipular, sí, dependiendo de la necesidad que uno tenga. Sí. Qué bueno que ustedes también lo sepan allá en sus casas. Álvaro, cuéntanos un poco bajo tu experiencia, desde el momento que ingresaste a la ganadería hasta el día de hoy, ¿qué piensas tú que ha cambiado, y para bien o para mal? La ganadería ha cambiado mucho porque ya la parte técnica va siempre avanzada, ya ha mejorado. Por ejemplo, las leches, tenemos la especialización, por ejemplo, en Boyacá y Cundinamarca con la raza Holstein y la raza Normando, ya hay vacas de 40 litros. Nosotros aquí en el trópico nos alegramos con vacas de 7 litros. ¿Por qué? Porque la resistencia al calor, al trópico y a los veranos nos la dan ganados que como el Brahman, que es un ganado con la resistencia. Entonces, antes teníamos una res por hectárea, hoy ya vamos en 3, ¿no? Okay. Hoy ya vamos en 3 reses y vamos para 6, y ya dividiendo los potreros y utilizando la tecnología moderna progresamos. Hay fincas de 150 hectáreas con 500, 600 reses, ¿no? Sobre todo, una bonita forma y le recomiendo a usted, Carlos, pasear la finca en Pinchote de Pacho Meneses, una finca que une recreo con rentabilidad, con ganado. Él tiene ganado puro rojo y ganado blanco. Entonces fíjese que ya las cosas se mezclan y se cogen de dos aspectos. No está los huevos en un solo canasto, ¿no? Están los huevos en un solo canasto. Pero como digo, como esto ha sido pasión y eso nos hemos aguantado, y ahí con la tierrita que nos dejaron los papás y eso, nosotros hemos venido creciendo, y es feliz el campo. Como uno es feliz en el campo, pues tampoco, pero porque lo ideal en la vida es conseguir dinero para educar los hijos y vivir bien. Pero eso, buscar plata para ser el más rico del cementerio, Carlos, no tiene ningún mérito. Por supuesto, sí, señor, y en eso estoy completamente de acuerdo. En este momento estamos experimentando un verano supremamente fuerte en la ciudad de Bucaramanga y pues en Santander y en Colombia en general. Hay un verano de sequías, esto ha afectado mucho a todos ustedes como ganaderos. Yo quiero que nos cuentes, digamos, qué método has implementado tú en tus fincas para poder hidratar pues a todo tu ganado, para hidratar pastos y demás. ¿Qué se ha hecho con esto? Bueno, ya en una crisis como la nos da el verano, que prácticamente aquí en Lebrija han caído 2 aguaceros buenos en 2 años, entonces se vuelve muy difícil. Nos hemos buscado suplementos para ayudarnos, bien sea silo, bien sea pollinaza. La pollinaza sería mejor echarla al suelo e incorporarla en el suelo, pero nos vemos obligados a utilizarla ahorita como comida, revolviéndola con silo o revolviéndola con un poquito de concentrado y una buena sal y una buena agua. Y con el suplemento, hay suplementos, hay de caña, de azúcar, hay de maíz, hay de alfalfa, hay de millo, hay muchos suplementos que uno los puede utilizar. Las barreduras de una planta de concentrados, se puede mezclar esa barredura con la pollinaza. Y está, usted vio un ganado aquí que en un verano terrible
y están los animales, inclusive están pasados. Si quiero preñar esas novillas, hay unas novillas que están muy gordas y estamos en un verano. ¿Por qué? Porque se unió la resistencia del ganado que lleva cebú y ha aguantado el verano con los elementos con lo que estamos suplementando, ¿no? Cualquier cosa, usted tumba hojas de gallinero. Mire, por ejemplo, aquí detrás de nosotros hay un potrero con mangos. Usted los ve, si la toma la coge, hay mangos, y entonces nosotros le tumbamos los gajos de mango y el ganado. De los gallineros tumbamos los gajos de gallinero, que ustedes ven que por la cerca hay mucho gallinero, un árbol muy característico del Socorro y aquí de estas zonas, y el ganado entonces se come todas esas hojitas, más la sal, más el poquito de suplemento que le echamos, nos aseguramos, pero eso tiene unos costos, porque si una red, por ejemplo, por San Alberto, San Martín y toda la zona de trópico de 30 a 38 grados, eso es bien difícil, ¿no? Entonces, generalmente, y se muere ganado. Ahora, una finca que tenga 800 reses, que cada res pierda 20 kilos, 8 por 8 son 1.600, como 16.000 kilos de carne, y pongámosle el valor y verá, entonces se vuelve significativo, se vuelve un parámetro. Pero, ¿qué podemos hacer contra la naturaleza? Ya lo que tenemos que hacer con la naturaleza es corregir los errores que hemos metido con el medio ambiente, tener una conciencia y saber que si no cambiamos, el mismo planeta nos cambia, y nos cambia a los humanos de vivir en este planeta. El planeta va a seguir su ritmo de cambiar. Hay ver a quién se defiende. Ahora, fíjese que antes, por ejemplo, el caballo por allá en los inicios tenía dedos, ahora es con cascos. La misma naturaleza le cambió el casco, ¿no? Entonces, el mismo planeta dirá, usted resiste, usted no resiste. Por supuesto. Entonces, para las generaciones que vienen después, ¿no? Pero si no cuidamos los árboles, los caños, y de esa forma que nos asegure el medio ambiente, que nos proporcione que una agua sube por la guada diariamente 19 litros, Carlos, y después ella los devuelve. Ella los devuelve, ¿no? Entonces, eso ya es medio ambiente, eso ya es estar manejando algo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que aprovechar eso? Los árboles toman el aire, lo purifican y después nos devuelven, ¿no? Entonces es importantísimo, si no, no se vive. Y no podemos ser tan atrevidos de quitarle pues todas estas herramientas que necesitan los animales para subsistir en la tierra y demás, quitárselas sencillamente por evolución entre comillas de nosotros, ¿sí? Álvaro, yo sé que hay muchos televidentes que en este momento se estarán preguntando qué razas se encuentran dentro de la ganadería y cuáles razas se acomodan dependiendo del clima donde se encuentren, ¿sí? Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Bueno, hay razas muy definidas y hay regiones muy definidas. Por ejemplo, el ganado tipo leche, donde está la raza Holstein, está la Jersey, está el Gir, entonces todas esas razas son de leche. ¿Dónde están esas razas? Hay unas que están en su casa, donde se sienten agradables, que es la sabana de Bogotá, donde una vaca le producía a usted 30, 40 litros de leche, y vive bien porque el aire y todo y el frío es para ellos, están en su casa. Hay otras regiones que son el trópico, que son los llanos orientales, lo que es la costa caribe, lo que es Tolima, Santanderes, todo eso. Existen otras ramas que son las de medio fin. Generalmente lo que sí hay es un sostén y a través de las charlas usted me ve que yo vivo muy tirado un aspecto que lo considero siempre importante, que es la raza Brahma, que es la raza cebú. ¿Por qué le digo eso? Porque si no, los que estamos por el lado del trópico, los llanos orientales y todo eso, todas estas zonas, Barranca, toda esta zona, Sabana, todo San Alberto, San Martín, entonces esas zonas necesitan que nuestras razas pueden llevar Holstein, pero tienen que llevar cebú en la sangre, tienen que llevar seguro en un porcentaje casi de 50-50, ¿no? Y entonces así se defiende uno y aumenta un poquito la leche, pero tiene que competir. Ahora, el cebú generalmente, ellos en los otros países no es que les guste mucho porque es un ganado que es musculado y ellos necesitan carne blanda. Es un ganado, el europeo tiene la manteca dentro de la carne magra, el cebú lo tiene por alrededor en los cortes. Entonces, ese es un problema, por eso hay que mezclarlo, tenemos que ir a un ganado
que buscarle la base, que es el Brahman con resistencia, y el resto ya lo buscamos mezclarlo con Normando, con Hereford, con Simmental, ¿no? Con las razas europeas. Hay que conseguirlas para que favorecer, y el mercado es lo que nos pide, ¿no? El mercado internacional nos pide eso, ¿no? Se van nos acoplando a lo que se va pidiendo. Acoplando, sí, el mercado nos está mandando qué rico es que ahora uno cuando hace un proyecto, el proceso tiene que pensar, bueno, yo puedo producir culebras, pero ¿a quién se las vendo, no? Claro que sí. Sí, pues, entonces hay que buscar uno, comenzar el mercado. ¿Qué le gusta a mis clientes? ¿Qué tipo de ganado? Y dirigirme a buscar ese ganado y vender ese ganado que les gusta a ellos para trabajar en línea, ¿no? Hablando un poco de la parte de agricultura del campo, que también pues trabajamos mucho, Álvaro nos va a contar un poco sobre cómo consiste la parte de abono y demás, poniendo de ejemplo el árbol que tenemos a nuestras espaldas. Carlos, es una finca sin árbol, es una finca sin vida. ¿Sí? Hay frases famosas como una que le dijeron a Bolívar cuando regresó de una batalla: y tu gloria crecerá como crece la sombra de un árbol cuando el sol declina. Eso quiere decir que no solamente nos va a dar sombra, sino va a ayudar al medio ambiente, retiene agua y después la suelta, nos va a ayudar a que en la finca haya agua. Y por curiosidad pasé con Carlos por aquí, le dije: Carlos, mire estas raíces de este palo, ¿usted cómo lo abonaría? Porque pues cuando uno está en capacidad de alumno, no de pontífice, sino de capacidad de alumno, pues aprende muchas cosas. Por supuesto. Entonces, la gente, pues, la he visto abonar árboles, abonando, echando el abono, sea químico o sea orgánico, muy al pie del tallo principal del árbol, sí, donde comienzan a salir las raíces del árbol. Eso no se debe hacer. El árbol, la norma y la regla para abonar un árbol es por la gotera. Donde cae el agua de las puntas de las hojas, de los ramos, ahí están más las raíces adventicias. Ahí se consiguen más cantidad de raíces. Cuando usted abona el árbol en la pura pata, entonces está haciendo un pecado, porque le propone hongos, lo quema, una pollinaza caliente lo quema. No, cada cosa tiene su regla y su forma, como veíamos en la avicultura, ¿no? Entonces, este es un árbol que siempre los árboles, ahora, usted me dice, eso es lo de un árbol y lo de una mata pequeña, lo mismo, por la gotera de la punta de las hojas, donde escurrirá el agua, en esa circunferencia se abona el árbol, ¿no? Entonces es un detalle simple pero significativo, porque es que ya entramos a una etapa del mundo, este planeta no sé para dónde nos lleva, entonces ya tenemos que volver a sembrar. Un árbol es oro, un árbol es sombra, un árbol es gloria, un árbol es vida. Bueno, ahora Álvaro nos va a contar un poco sobre la alimentación del ganado, cómo debe ser. Bueno, la alimentación del ganado, no solamente hay que mirar cantidad, sino hay que mirar calidad. Y hay que pensar que el aparato reproductivo, no solamente en el ganado, sino en cualquier especie, cualquier hembra, es el reflejo de lo que se come. Entonces, si nosotros estamos dando una comida, por ejemplo, un pasto espigado, un pasto de corte espigado, ya la proteína que tenía en la parte de abajo para dar mazorca se pasó a la flor y a la semilla. Entonces ya la hoja, que era la que iba a utilizar el ganado, ya no encuentra proteína ahí. Entonces eso que era de 8 o 10% de proteína queda en el 3%. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Ahora, siempre yo pienso que un potrero bien abonado, que uno logre hasta formar la frase que yo tengo, que digo que la ganadería se basa en un excelente potrero. Después de que usted tenga excelentes potreros, se quite el empleo de vitaminas, usted siempre ve los animales porque tiene de todos los minerales. Un excelente potrero es saberlo manejar y saberlo cosechar. Hay mucha gente que dice, usted va y le ve un pasto de corte elefante y ya todo espigado, ya la proteína se pasó hacia la semilla y a las flores, ya no hay en la hoja qué es lo que se va a comer el ganado. Entonces, todo a tiempo, pero siempre la comida es reflejo, tanto en la producción, en la velocidad de la curva de carne. Ya un toro que debía echar 20 kilos, entonces ya si no tiene pasto ya comienza a echar 10 kilos, y entonces la curva de un novillo de 500 kilos que se ceba en 2 años y medio a 3,
Entonces ya usted no lo hace en eso, porque ese pasto se comió un pasto hecho que hacía llenarse, pero no es lo mismo comer yuca que comer verdura. Entonces uno pues se come la yuquita y se come la verdura, se come el huevo, se come la leche, ¿no? Porque hay 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, son los 3 elementos básicos en la agricultura, ¿no? Hay otros que son los elementos menores, calcio, cobre, hay otro elemento y después hay aminoácidos. Pero entonces un potrero que logre uno tenerlo bien abonadito, bien, entonces uno dice, uy, pero es que eso vale plata, pero eso le va a repercutir a usted en el crecimiento del ganado, en la forma, en su aspecto, en ese aspecto brillante, sanitario. Ustedes si vieron aquí, en el lote de ganado que vimos allí había una novilla amarilla de 446 kilos, lindísima, muy bien proporcionada, con muy buena anca, con muy buenos lomos, muy femenina. Esa es una novilla ideal, no lo estoy diciendo yo, esa novilla es, si uno tiene 500 novillas de esas, pues le iría muy bien en la ganadería, ¿no? Eso es un limosín cruzado con el Brahman. Como siempre repetimos, un poquito de Brahma, para la carne y para la yuca un poquito de ají, para las razas un poquito de Brahman, ¿no? De la raza Brahma para buscar la resistencia, pero la comida es básica, donde no hay comida nadie va a progresar, ni el ganado, ni las aves en cada uno en su especie, y es el reflejo de lo que va a ser uno. Entonces es dirigir, no estoy diciendo que no se hagan cercas o que no sean, pero después hay que gastar la plática en los buenos potreros, en los excelentes potreros, y verá usted cómo busca la respuesta y la ve en los ganados. Ahora tú nos estabas comentando sobre la rotación, lo importante que debe de haber sobre una finca para que no se vaya a dañar el pasto y siempre tenga un buen alimento. ¿Cómo funciona esta rotación del ganado? Bueno, la rotación de ganado hay que hacerla porque si no ya es una obligación por conveniencia, ¿no? Cuando a uno le dicen, oiga, voy a cambiarle a este ganadero, uno no cambia a nadie, Uno cambia cuando de su corazón y su conciencia le nace que para él es beneficioso cambiar y que va a conseguir resultados cambiando. Entonces no es que yo diga voy a cambiar a Pedro en 2 días y le voy a cambiar, no, uno lo cambia, lo que hay es colocar y colocarnos en una disposición de racionalización y de pensamiento de tal manera que diga yo estoy cometiendo estos errores y los voy a corregir, ¿no? En cualquier especie, en cualquier negocio. Entonces, eso, la rotación, la ideal es dividir potreros y que el lote de ganado que le corresponde a esa área esté un día en el potrero. Es la ideal, pero generalmente a uno le toca a veces dejar un ganado 3 días por agua, por cualquier cosa. Pero ahora viene en los radiales, viene en la división de potreros, no siempre tienen que ser radiales. Por ejemplo, en esta finca son potreritos, hay 19 potreros que generalmente, yo diría que son en promedio de media hectárea, ¿no? Entonces yo tengo 30 reses dándole la vuelta, de tal manera que si hoy están en el día 1, dentro de 30 días vuelven a estar en el sitio del 1, ¿no? Es lo ideal, pero hay que hacer rotación porque tampoco si no hace rotación no hay pasto, porque cuando el ganado pela un potrero hay que volver a hacer el potrero, cuando se compre la base, entonces hay que dejar de la superficie de la tierra, cuando sale el ganado del potrero debe tener mínimo 10 centímetros para que sea la reserva y volver a volver al pasto. Hay que dejar que el pasto también se desarrolle, digámoslo así, para que cuando llegue el animal este ya tenga los nutrientes y demás y encuentre todo lo que necesita en el momento de su alimentación. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por esta información. Yo sé que a los televidentes les va a servir mucho y quiero que hablemos un poco sobre uno de los ganaderos que ha sido insignia de la región, sobre todo en el Socorro, como lo fue el señor Enrique Gast. Cuéntanos sobre él un poco, tú que tuviste el placer de trabajar con él, de conocerlo, de ser familiar tuyo, demás. Cuéntanos de él, por favor. Bueno, Enrique Gast fue un señor que no porque yo lleve ese apellido, pero es que lo obliga a uno a hablar porque fue una institución en el campo, una institución en la ganadería, una institución en la decencia, una institución en el sentido común de manejar las cosas. Entonces Enrique Gast por allá, los años 50,
desde el 40 para adelante, Enrique Gas se colocó en el Socorro, buscó una finca a orilla del río Suárez, entre Socorro y Simacota, yo considero que por ahí unos 800 metros sobre el nivel del mar, bastantico caliente, no la temperatura del Socorro en el pueblo, que es muy distinta a la del río Suárez. Y él formó una ganadería basada en dos razas, En la raza cruzó que esa raza es la que se está utilizando también ahora, cruzó el Holstein con el Brahman. Entonces formó unas vacas que generalmente en ese clima le daban 8, 12 litros de leche, y entonces Junín producía 10 cantinas diarias de leche, porque era un ganado muy seleccionado. Y la otra parte de la ganadería, el otro 50%, lo tomó en el Brahman, en el ganado cebo puro, y entonces venían de Girardot, de los Llanos, a comprarle los reproductores que iban para esa época allá. El Socorro repartía mucho ganado puro de allá. Al hablar de él, tenía unas condiciones éticas y morales que eran muy significativas. Entonces, fue un hombre muy querido como persona, como ganadero. Su familia creció en la finca. Recuerdo mucho que a nosotros los muchachos nos hicieron una piecita por allá afuera para levantarnos al ordeño, y todos crecimos dentro del ambiente de la ganadería. Y entonces ahí crecimos y se formó esa familia, y todavía existe la finca ya en otras manos, porque ya los herederos vendieron esas partes y ya, pero hay un recuerdo y una sapiencia que nos dejó un legado, no solamente en virtudes cómo se debe comportar una persona, sino cómo se maneja el campo, cómo se negocia. Ese legado lo heredamos nosotros, y entonces él fue el primer presidente del Fondo Ganadero en Santander. Era una persona muy querida y muy que creció en la ganadería, y ese legado se lo dejó al Socorro, porque el Socorro, inclusive hay casas en el Socorro que uno decía, pero el Socorro en arquitectura, ahora ya están barrios nuevos, pero decían en arquitectura, no, porque todo el mundo vivía en la finca, la familia vivía en la gente, entonces no salía sino el jueves a mercar. Yo recuerdo que Enrique Gas salía a mercar el jueves Socorro y le decía a su señora Matilde, vámonos porque ya tenemos que ir a racionar en las vacas de leche. Entonces, él no estaba en su vida, no en la... Y como decía Matilde, yo a Enrique no lo molesto en la feria porque sé que es su vida, sé que es su cumpleaños, que es su punto. Sí. Entonces, ese legado quedó, y por eso usted nos ve por aquí hablando, pero vivimos muy agradecidos de ese señor, porque nos ayudó mucho, porque nos enseñó cómo nos debíamos portar, porque nos educó. Y a él le debemos todo lo que somos, la familia Gas, de ese tronco, de ese árbol. Ahora sí, repito la frase del árbol: y tu gloria crecerá como crece la sombra de un árbol cuando el sol declina. Nosotros crecimos a la sombra de Enrique Gas. Hoy en nuestra sección canina vamos a trabajar con Federico, vamos a ver cómo ha sido el progreso de Jack durante su segunda semana, vamos a responder muchas dudas y vamos a ver qué es lo que ha venido pasando con este perrito. Espero que nos acompañen y disfruten mucho de esta sección.
Bueno, ya todos ustedes en sus casas pudieron ver cómo fue el comportamiento de hoy con Jack, a diferencia de hace 8 días cuando vinimos y estaba hiperactivo, estaba cansón, pero va a ser entonces Laura, quien es su dueña, quien nos va a contar cómo ha visto la evolución de Jack en el transcurso de esta semana, qué has visto, ¿siguió igual o de verdad sí cambió, si ha mejorado? Cuéntanos, Laura, por favor. Bueno, básicamente en cuanto al paseo, que jalaba, que se me perdía, o sea, no me hacía caso al llamado, ha cambiado muchísimo, camina al lado mío, no se me cruza cuando voy caminando con él, le doy ya unas órdenes como quieto, sentado, me hace caso totalmente. Y en cuanto al recibimiento de las visitas, pues pudieron apreciar, está más tranquilo, más agradable, digo yo, para una visita. Sí, fue impresionante de verdad esa sorpresa que nos llevamos y cuando entramos y el perro juiciosito, tranquilo. Federico, cuéntanos en estos 8 días qué has trabajado tú con el perro. ¿Qué es lo primero? Bueno, el inicio de un trabajo de cualquier adiestramiento es el paseo. Que el perro tenga un comportamiento estable al caminar con uno, que no lo saque a pasear a uno, sino uno salga agradable con el perro a hacer un paseo. Entonces trabajamos el quieto, el junto, y eso es lo básico que se ha trabajado con él en el momento. Lo otro ha sido el enseñarle al perro el comando para hacer sus necesidades. Ya lo estamos logrando. Ya el perro ha mejorado muchísimo aquí dentro de la casa, no ha sido como lo encontramos, que orines por todos lados, ya ha tenido un comportamiento y una mejora en eso. La otra parte que se trabajó muy fuerte fue la transición de la voz de mando de la dueña a voz de mando, que no sea de mamá sino a voz de mando. En eso estoy muy contento. Laura ha realizado los ejercicios que le pedí y domina a su perro. Eso lo veremos más adelante. Ok, perfecto. Todo esto en tan solo 8 días. Esto es un proceso que dura alrededor de 23 días. Entonces vamos a ver cómo va a seguir esta evolución. Pero antes de que les mostremos a todos ustedes cómo ha sido este entrenamiento que lleva Jack, porque vamos a hacer ahorita un pequeño resumen de todo lo que se hizo esta semana. Yo quiero, Federico, que tú le cuentes a los televidentes cuáles han sido unas de las tareas que le has dejado Laura. O sea, ¿de qué se tratan esas tareas? ¿Qué debe hacer Laura? Importantísimo la colaboración del dueño del perro para conmigo. Sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy todo el día con el animal, ¿ok? Entonces, Laura me ha cumplido sus labores, que es sacarlo como le indico, con los comandos que le enseñé. Lo otro, cuando el perro llegue a hacer sus necesidades aquí adentro, el castigo, y lo está cumpliendo. Y lo otro era... Perdón, Federico, ¿cómo es el castigo que se le da? El castigo hacia un animal es mostrarle lo que está haciendo mal, no es restregarle. El restregarle le va a poner problemas en su cabeza y va a tener un comportamiento totalmente opuesto a lo que nosotros necesitamos. Entonces es llevarlo, mostrarle con el dedo, darle un golpecito en la trufa es la parte de la nariz, un golpecito, decirle no, sin gritar, sino con energía, y llevarlo a una zona de castigo que es determinada. Ok, así es la manera para que vaya entendiendo. Esa es la manera para que vaya entendiendo, y eso tiene que ser repetitivo. Ok. Cada vez que veamos al perro actuando de esa forma, si no podemos en el acto trancarle esa orinada, que es mordiéndolo, entonces es llevándolo y mostrarle que eso está mal hecho y llevarlo a la zona de castigo. Ok. Entonces el perro ya repitiéndolo va a entender que está haciendo mal y entonces va a esperar a la salida. Perfecto, Federico. Y Laura, cuéntanos tú cómo te has sentido con esas indicaciones que te ha dejado Federico. ¿Las has seguido? ¿Te has sentido cómoda llevándolas? Sí, claro, bueno, la cuestión del castigo, obviamente uno como dueño al principio es un poco, pues, triste, fuerte, Claro. pero lo he hecho 2 veces en una semana, solo 2 veces se me hizo chichi, pero cuando anteriormente se me hacía casi todos los días. Entonces, llevarlo a su zona de castigo y él ha entendido súper bien. Pues qué bueno, Laura, de verdad que estamos muy contentos entonces con la evolución de Jack y sabemos que la evolución va a ser inmensa. Yo les recuerdo a todos ustedes allá en sus casas que pronto vamos a estar abriendo convocatorias para que todos los perritos que ustedes tengan y que estén muy cansones los puedan traer al programa y les podamos ayudar. Por ahora vamos a ver cómo
es el entrenamiento de Jack y cómo va a ser su evolución. Espero que nos acompañen. Sentado. Quieto. Bueno, Federico, ¿qué fue lo que acabamos de ver en la salida de Laura con Jack? Bueno, apreciamos el cambio, la diferencia que hubo de cuando lo cogimos a ahorita. En este momento el perro ya está acostumbrándose a la voz de mando de la mamá. La mamá ya está teniendo unos lineamientos y una exigencia con él. Entonces el perro le está haciendo mucho más caso de lo que antes veíamos. Me gustó muchísimo. Salió tranquilo, se sentó cuando le dio el comando y salió al tiempo que ella, no salió primero. Entonces vemos un avance muy importante y significativo en esto. Ok, qué bueno, y este avance vemos que en gran parte es por Laura, ¿no? Es muy importante y se los vamos a recalcar muchas veces a todos los televidentes que cuando se vaya a trabajar un perrito, el dueño también debe trabajar al igual que el perrito. Porque si no, no hacemos nada y en el momento que Federico termina todo el entrenamiento del perrito, si el dueño no sigue sus instrucciones, vuelve a hacer el mismo desastre de siempre. Perdimos todo el trabajo si no ponen su colaboración y no son un poquito con energía y estrictos con el animal. El amor hay que dárselo, pero también hay que ser estrictos. Así es, Federico, y ahora vamos a ver entonces cómo se comporta Jack con Laura a la hora ya de caminar en su paseo habitual. Ya lo vieron ustedes cómo fue el paseo habitual de Jack por parte de Laura. Laura, cuéntanos cómo te sentiste dándole ese paseo a Jack, a diferencia de cómo era antes esos paseos que me imagino que eran un desastre. Claro, muy cómoda. Me agrada mucho sentir que él capta los comandos y no sé, muy cómodo pasear cualquier perro así, digo yo. ¿Estás feliz? Sí, súper contenta. Qué bueno, Federico, cuéntanos qué es lo que acabamos de ver y por qué es importante que el dueño del perrito haga todos estos ejercicios a la hora de salir a caminar con él. Bueno, lo que vimos es una absoluta obediencia del perro hacia la dueña, cosa que no lo veíamos antes. Y importantísimo que el dueño trabaje conmigo. ¿Para qué?
el perro le haga caso, para que el perro escuche la voz de mando y no la voz de mamá ni de papá. Eso es muy importante y de ahí parte todo el adiestramiento. Si el dueño está interesado en que su perro tenga un comportamiento bien, tiene que trabajar junto al adiestrador para que el adiestrador le enseñe a tener una voz que no sea una voz de maltrato ni fuerte, sino con energía, y el perro va a hacer absolutamente caso. Ahorita más adelante vamos a ver unos comandos de obediencia, que es importantísimo y Laura me los ha trabajado perfectamente. Ok, Federico, pero cuéntanos cuáles fueron los ejercicios que vimos que estaba haciendo ahorita con Laura. Ok, el primer ejercicio que vimos y que se notó mucho fue el de caminar al lado. Sí. Es un ejercicio que se trabaja porque es muy estresante salir con un perro que lo saque a uno alando y a cada rato esté atravesándose y puede hacerlo tumbar a uno, caer a uno. Entonces es importantísimo que el perro siempre camine al lado izquierdo de uno, la cabeza adelante. Okay. Listo. Segundo ejercicio que vimos es el que le trabajo yo, izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque si tú vas por la calle con el perro trabajándolo o caminándolo y viene un perro agresivo que uno nota que para la cola, que se eriza, uno lo que hace es pasarlo a la derecha y ponerse entre el perro que viene y el perro de uno. Okay. Esa es una forma de protección. Lo otro, para los carros, evitar que un carro me lo atropelle. Si viene un carro por la izquierda, uno pasa el perro a la derecha y se pone entre el carro y el perro. Esos son comandos de obediencia y de comportamiento en la calle. Ok, Federico, muchas gracias. Vamos a seguir entonces conociendo más sobre la evolución de Jack. Quieto. Federico, cuéntanos por favor qué es lo que estamos viendo a Laura hacer con Jack. Bueno, este es un ejercicio que yo lo llamo obediencia. Obediencia al dueño. Okay. Ese ejercicio lo trabajo para cuando los dueños quieren sacar su perro, su mascota al parque y soltarlo. El perro cuando oiga el comando junto se acerque al dueño. ¿Okay? Es importantísimo. Ese comando de junto lo va a tener su chico, o sea, cuando oiga junto. Ya sabe Tiene que automáticamente. llegar. Sentado. Entonces, esto que está haciendo Laura es para eso, para indicarle al perro que la palabra junto, quieto, Ya. son comandos que tiene todo eso. Quieto. Ok, la idea es que el día de mañana, cuando Laura salga a pasear con Jack, pueda sacarlo sin una correa, sin necesidad de lazo, y él sea obediente. Quieto. No es la idea principal. ¿Por qué? Porque no me gusta un perro en la calle caminando sin traje. Suelto. Exactamente, No es bueno. es un peligro, Ok. es peligroso. Pero sí puede llevarlo al parque y soltarlo. Ella me decía que lo lleva a un parque y lo suelta y no lo vuelve a ver. Sentado. Ok, entonces este comando es punto, él ya lo va a entender y va a regresar donde está su dueño. Ok, Federico. Federico nos contaba que esta raza en especial, la raza Beagle, es una raza de perros muy distraída y pues ya pudimos darnos cuenta que con cualquier movimiento o cualquier acción de otra persona inmediatamente pierde la atención sobre lo que se está haciendo. Pero hemos visto pues este gran avance, ya como le hace caso a su dueña, a Laura, y vamos a seguir entonces en el entrenamiento, Federico, vamos a seguir acompañándote para que miremos entonces qué podemos trabajarle a Jack el día de hoy y en qué va a seguir evolucionando. Espero que ustedes nos acompañen y que estén disfrutando mucho de este entrenamiento.
complicado. Eso. Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, y vimos cómo fue el entrenamiento con Jack. Federico, todos ustedes en sus casas también pudieron ver lo que se hizo el día de hoy. Nos contabas que se trabajaron los comandos de obediencia con él, pero yo quiero que tú nos cuentes un poco más a profundidad cómo has visto tú la evolución de Jack y qué esperas tú de él al final de este entrenamiento. Bueno, importantísimo para mí es que el perro tenga un comportamiento estable adentro y fuera del hogar, ¿ok? Soy repetitivo, vimos el inicio de Jack, muy loco, muy cansón, tenía desesperado a la dueña. En estos 8 días hemos logrado un avance muy grande en cuanto a obediencia del perro, ¿ok? El último ejercicio que vieron, que fue el de la tradilla, ese ejercicio lo que hacemos es estirar el lazo lo más que podemos para darle una distancia al perro y que atienda nuestro llamado, para cuando el perro esté lejos, atienda ese llamado, ¿ok? Ese ejercicio es muy repetitivo y tenemos que hacerlo por lo menos 8 días más para que ya no haya necesidad del grito ni nada, sino que solo con el punto ya el perro llegue, ¿ok? El último ejercicio, que fue el de la patadita, eso no es agresividad ni maltrato al animal, quiero ser muy claro. Muchas veces me ven en la calle haciendo eso y me dicen cosas que no deben ser. Yo no maltrato a los animales, lo que estoy haciendo es desbloquear al animal de lo que está viendo y que me vuelva a poner atención a mi trabajo. Entonces esa patadita es muy sutil, es en la parte de atrás del perro y el perro automáticamente va a volvernos a poner atención a nosotros, sobre todo esta clase de perro que es un beagle. Importante conocer las razas. ¿Cuáles son sus características? El beagle es un perro cazador y es un perro muy distraído. Cualquier pájaro, cualquier persona, cualquier movimiento se va a distraer. Entonces ese último ejercicio que vimos es para eso, para que vuelva a ponernos atención y camine normal y esté con nosotros y no esté pendiente de las otras cosas. Federico, nosotros pudimos ver lo que tú llamas lo de la patadita, ¿sí? Solo se llama patada porque se hace con el pie, pero es sencillamente una forma de llamar la atención del perro tocándolo en el riñón, si nos pudimos dar cuenta, ¿no? Exactamente, no es manejo de tradilla, porque ya eso lo conoce, pero sí es el toquecito sutil para que vuelva a ponerme atención. Exacto, pues si yo me distraigo y miro a la derecha y me tocan a la izquierda, pues voy inmediatamente a girar a la izquierda. Eso es lo que se ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. ¿Y cuál es la forma más fácil? Con el pie. No agacharse, sino con el pie. Si se agacha, entonces lo va a distraer de otra forma. Exactamente. Al agacharme, entonces el perro va a saltar sobre mí, me va a jugar y no quiero eso. Ok, Federico, yo quiero que le cuentes a los televidentes también, por favor, cómo es este juego de lazos que tú haces durante el entrenamiento. Me pude dar cuenta que manejas un lazo cortico, después un lazo más largo. ¿Cómo funciona eso? Sí, exactamente. Primero vamos a trabajar el perro con el lazo corto para que aprenda a caminar, ¿ok? Cuando ya queremos que el perro nos entienda el comando de venir hacia donde estamos nosotros, entonces alargamos lazos. Vamos a dando más distancia para que el perro ya solo con el comando se nos acerque. Okay. Ese es el juego de la tradilla larga. Es obediencia, es el llamado, ¿ok? Ok, perfecto. Federico nos va a regalar en cada episodio que le estamos acompañando con los perritos un tip sobre estas razas. Y el tip que nos va a regalar hoy es sobre las verrugas. ¿Qué nos puedes contar sobre las verrugas de esta raza de los beagles que vemos que es muy común? Sí, es nato en el animal, es nato en el animal, pero hay una fórmula muy fácil y muy sencilla y no gasta tanto dinero. Es la octovacuna. Okay. 3 días de octovacuna y quita todas las verrugas. No hay necesidad. ¿Cada cuánto se debe hacer, Federico? 3 días seguidos. 3 días seguidos y no se vuelve a hacer. Y va a tumbar todas las verrugas. Estos verrugas son muy naturales en esta clase de raza porque están con la cabeza siempre abajo. Ok, perfecto. Entonces cogen todos los problemas del piso, los están poniendo en ellos, ¿ok? Entonces la octovacuna es lo que yo más recomiendo, en vez de drogas, en vez de operaciones, nada de eso, octovacuna. Ok, Federico, pues muchísimas gracias, de verdad. Vimos una evolución grandísima en Jack. Estamos muy contentos. Sé que los televidentes allá en sus casas también lo pudieron ver. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio, en esta próxima sección canina, para ver entonces cómo va a ser la evolución de Jack dentro de 8 días. Si ya vimos lo que pasó en estos 8 días, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar en los otros 8 días. Esperamos buenos resultados. Los esperamos y muchas gracias por acompañarnos. Usted en esta sede de la finca, en la sede social y aquí en la finca donde venimos con los amigos a pasar el domingo, van a ver unos escaños.
como ver escaños en un parque. Este escaño tiene un letrero en el que dice, tengo una hija que se casó con un alemán y el día del matrimonio le presentamos bienvenidos alemanes, que no hay familia Ross. Y entonces se colocó ese letrero para que ellos sintieran. Y ellos preguntaron por qué eso lo tapamos con una sábana. Y ellos decían, ¿por qué ese asiento lo tiene tapado? Le dije, venga, lo destapamos. Vinieron 12 alemanes, vinieron. Y entonces, para el matrimonio de la hija, y entonces vinimos ahí. Hay otro letrero que dice, no hay nada color de rosa. No hay nada color de rosa en la vida. En la vida, los jóvenes, los que ya hemos pasado por toda la vida, donde hemos, como se dice vulgarmente, hemos comido estiércol, entonces uno piensa siempre que la gente cree, los muchachos y los jóvenes creen que la vida es color de rosa. No, la vida hay que hacerla, formarla, estructurarse uno y saber para dónde va. Entonces, por eso no hay nada. Si a uno le dicen que hoy se va a ganar la lotería, no se la va a ganar. Eso es mentiras. Entonces, no hay color rosa en la vida. Hay otro, bienvenidos a Canaima. Que Dios se lo pague a todos mis amigos que vengan aquí, porque yo soy un enamorado de mis amigos y soy muy sentimental por ellos. Entonces, siempre que hay personas y amigos aquí, es porque son muy, muy, muy preferidos por mi corazón y por mi forma de pensar. Bueno, aquí hay otro, este se refiere, póngale la firma en 1900, póngale la firma. 1901. Y entonces ese es Alberto González, un amigo muy querido que llega aquí y para todo, es decir, póngale la firma. Desde 1901 póngale la firma, ¿no? Entonces le puse ese para recalcarle la frase y tomarle el pelo por ahí con los tragos de póngale la firma. Esos son, entonces uno, la finca la tiene que hacer agradable, yo quisiera vivir aquí, no he podido hacer la casa porque cuando voy a decir voy a hacer la casa, se me presenta un urgente, como ahora que hubo que hacer un pozo profundo que costó 51 millones, entonces iba a comenzar a hacer la casa ahí. Entonces ahí utilizamos, y como estamos a 20 minutos de Bucaramanga, pues con esta sede ahí humildemente nos reunimos con la familia y gozamos mucho. Aquí los sentimientos nos expresamos, gozamos, nos llenamos de regocijo, hacemos banquetes espirituales, que uno cuando está con los amigos está en un banquete espiritual, un banquete contándose cómo crecimos, cómo nos formamos, cómo llegamos a estas épocas. Entonces eso es muy agradable. La finca tiene que ser agradable tanto para la señora como para uno, porque hay finqueros que no llevan la señora a la finca y entonces ya, ¿no? Pero la finca debe ser un centro que sea agradable. Yo conozco fincas que ya Carlos las irá a conocer, fincas muy agradables, que se reúne turismo con trabajo, y entonces forman dos empresas, una de turismo que crece como la espuma el turismo, sobre todo en Santander, y la de trabajo. Entonces se puede también tener turismo y tener trabajo, normalmente, teniendo las cosas normalmente. Muchas gracias, Carlos, muy amable.